Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre bendito. Gracias, mi Señor Dios Todopoderoso, por habernos acompañado durante esta semana y sobre todo por todo el año pasado, que tu santa mano estuvo sobre nosotros. Cubriste, Señor, con tu sombra nuestro hogar, nuestra familia, nuestra congregación. Fuimos resguardados, mi Señor, en tus santas manos, Padre. Fuimos protegidos, Padre bendito, por tu Santo Espíritu. Tu sombra estuvo sobre nosotros, nos resguardaste bajo tu manto, mi Señor, y nos mantuviste firmes en tu palabra. Gracias, mi Dios, desde el fondo del corazón damos hoy, mi Señor, por haber estado con nosotros. Bendecimos tu nombre, Padre bendito, y hoy aclamamos la gloria y tu magnificencia, mi Dios, porque eres eso, nuestro Dios. No ponemos, mi Señor, ídolos frente a ti, no adoramos otros dioses, solo a ti te reconocemos como Dios único y verdadero Salvador, nuestro único camino para alcanzar la salvación. Jesús, el único nombre dado bajo los cielos en que podemos ser salvos. A ti, mi Señor, hoy honramos y adoramos. Gloria sea a tu santo nombre, mi Señor Jesús. Padre bendito, te damos gracias por todas las misericordias que has tenido con nosotros, mi Señor. Gracias, Padre bendito, por la vida. Gracias por la salud. Gracias, mi Señor, porque no has faltado en nuestro hogar con lo que necesitamos. Gracias por los seres que has puesto a nuestro alrededor. Bendigo tu santo nombre y te doy gracias por cada uno de ellos. Gracias por la congregación, mi Señor Jesús. Gracias por cada uno de los hermanos, por el cuerpo ministerial, mi Señor. Gracias por tu palabra que ha sido revelada a estos tus pequeñitos, mi Señor. Bendigo tu santo nombre y te doy gracias, Padre bendito, por haber sido la luz y la verdad que nosotros hemos estado buscando. Bendito sea tu santo nombre, mi Señor Jesús. Al comenzar este año, bendito Dios, ponemos todos nuestros sueños ante ti, mi Jesús, sabiendo que nosotros no somos capaces, mi Señor, de salir adelante si no es con tu ayuda. Es bajo tus fuerzas, es bajo tu Santo Espíritu que nos acompaña, que nosotros logramos ser vencedores, mi Señor Jesús. Por eso ponemos nuestros sueños, nuestros planes, nuestros anhelos para este nuevo año, mi Jesús. Que tú sigas, Padre bendito, bendiciéndonos a granel. Que las ventanas de los cielos no se cierren, mi Señor, sino que sigan abiertas, Padre bendito, sobre tu congregación, sobre tus hijos, sobre tu iglesia, Padre bendito. Que tú no mires, mi Señor Jesús, el pecado que puede haber dentro de nosotros, sino que tú, Padre bendito, apartes, mi Señor, esas cosas y entregues la bendición sobre nosotros. Gloria sea tu santo nombre, mi Señor. Comenzar este año, mi Señor, llenos de fe caminamos hacia ti. Hoy más que nunca, mi Señor, nos tomamos de tu santa mano. Hoy más que nunca, Padre, nos postramos ante ti y creemos que solamente contigo es que seremos vencedores, mi Señor Jesús. Este mundo, mi Señor, que se debate en un caos, en dolor, en incertidumbre, Padre bendito, sin saber qué es lo que va a ocurrir. Pero a ti, Padre, nosotros nos entregamos seguros de que tú tendrás buenas cosas para tu congregación, así como lo hiciste ante Israel. Mientras los pueblos alrededor luchaban por tener un alimento, luchaban por tener una tierra fructífera, tú, Señor, bendecías a Israel, les entregabas el producto, mi Señor Jesús, rociabas sus tierras en tiempo y fuera de tiempo, mi Señor Jesús. La lluvia tardía nosotros también la esperamos. Sabemos que tu Santo Espíritu tendrá un mover maravilloso. Te derramarás, Señor, sobre los últimos tiempos. Sobre estos tiempos, mi Señor, tú tomarás tu congregación, tu iglesia, los que han de ser salvos, los tomarás y los resguardarás, así como protegiste a Israel de Egipto el día que tuvieron que salir. Creemos, mi Señor Jesús, en lo que harás en nosotros, con tu obra, con tu iglesia. Por eso nos aferramos a esta fe, mi Señor. Nos aferramos a ti. Creemos, Padre, en lo que vas a hacer con cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestras casas, mi Señor. La bendición tuya estará sobre tus hijos, mi Señor. No seremos tocados por el maligno, Padre bendito, porque tu amor y tu misericordia es más grande que cualquier cosa que el enemigo quiera poner en contra de nosotros.
Gracias, Padre, de antemano, mi Señor. Nos gozamos en tu presencia y este año será un año de alegría en ti, de gozo en ti, mi Señor. Más que vencedores en tu santo nombre. Pensamientos de bien y no de mal tienes para con tus hijos. Tus pensamientos están mucho más arriba de lo que nosotros podemos querer, mi Señor. Por eso creemos que seremos bendecidos durante este año, mi Jesús. Ponemos nuestro año en tus santas manos, Padre. Ponemos nuestra vida en tus santas manos, creyendo que tú obrarás conforme a tu santa voluntad. Y tu santa voluntad es que tus hijos estén gozosos, estén gloriosos en este valle de sombra, mi Jesús. Gracias, Padre. Gracias por lo que harás con nosotros. Por eso en esta mañana, mi Señor, venimos a adorar tu santo nombre. Venimos, Señor, a entregar nuestro corazón. Venimos a postrarnos ante tu altar y decirte, mi Señor, aquí tienes nuestra vida, mi Jesús. Aquí tienes, Señor, nuestro corazón. Aquí tienes nuestros sentimientos. Pertenecemos a ti, mi Señor, y no queremos apartarnos de ti. Padre bendito, bendícenos, Señor Jesús. Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración, que con esto te decimos: somos parte tuya. Esta es tu congregación, mi Señor, la que te adora y la que te ama hasta el fin del tiempo, hasta cuando tú decidas regresar, mi Señor, y juntarte con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seas, mi Rey y mi Salvador. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, iglesia. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan esta mañana a bendecir el nombre del Señor. Vamos a empezar en una buena forma este año y esta reunión. Y la mejor de las formas es leyendo su palabra. Por eso los invito a que vayamos al Salmo 112. Salmo 112 de la palabra del Señor. Dice: prosperidad del que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y es misericordioso, y además justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en Yahweh de los ejércitos. Asegurado está su corazón y no temerá, hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá, mas el de los justos permanecerá para siempre. Gloria sea al nombre del Señor.
Por siempre y siempre.
cuando la gloria de Dios inundó este lugar. Si tú también lo sientes, comienza ahora a glorificar. Veo el pueblo alabando y puedo sentir la presencia del Maestro que está pasando muy cerca de mí. Él brilla como la luz, su mirada destruye murallas, su nombre es Jesús, el hombre de manos perforadas, el todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria. Aquí el Señor, el que ella te alaba, también glorifica, parece que va más allá del poder. León de Judá, Dios que renueva, recibe ahora el toque de fuego para incendiar al enemigo ahora. No hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción. Unción. Vendrá dando la unción. Unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción. Unción. Vendrá dando la unción. Unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. El todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria. Aquí el Señor, el creyente te alaba, también glorifica. Parece que va a estallar el poder. León de Judá, Dios que renueva, recibe ahora el toque de fuego para incendiar al enemigo ahora. No hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción. Unción. Vendrá dando la unción. Unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción. Unción. Vendrá dando la unción. Unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Te va a tocar. Gloria al bendito Dios, gloria al Señor, nos alegramos en su presencia, por eso cantamos, adoramos desde el fondo de nuestro corazón a nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, vamos a seguir alabando el nombre del Señor, pero lo vamos a hacer en una forma distinta, y es
con nuestra ofrenda, lo que hemos apartado hacia el Señor. Escrito está, ¿no? Era la palabra del Señor, al Salmo 104, y vamos a buscar los versículos 27 y 28. Dice así la palabra de Dios: todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das y ellos recogen. Abres tu mano y se sacian de tus bienes. Gloria a mi Señor Jesús. La palabra del Señor nos enseña que nosotros acudimos hacia Él. Y Él dice, se goza, abriendo su mano y entregando bendición a cada uno de nosotros. Gloria a nuestro bendito Dios. Él es quien nos protege, nos resguarda. Él es quien abre las ventanas de los cielos y derrama bendición en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Todo lo que poseemos proviene de su santa mano. Por eso apartamos algo, con lo cual le decimos gracias, mi Señor, por resguardarnos. Yo quiero que tomen en su mano lo que ustedes hayan apartado hacia el Señor y lo bendigan. Denle gracias al Señor por lo que ustedes han recibido. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por lo que tú entregas. Gracias por el trabajo, gracias porque nos resguardas, gracias por la provisión, gracias por el pan de cada día que no ha faltado, mi Señor Jesús. Gracias por nuestro hogar, nuestra casa, nuestro techo, el lugar donde vivimos. Gracias por nuestra ropa, gracias por tantas cosas que tú nos entregas, mi Señor. Todo es provisión tuya, mi Señor Jesús. Prometiste allí en tu palabra que si tú cuidabas de las aves de los cielos, de las flores de los campos, cuánto más irías a cuidar de los que amabas, de estos tus hijos. Y hoy lo entendemos así, mi Señor. Tú nos cuidas, tú nos guardas. Por eso hemos apartado algo, mi Señor, con lo cual te decimos gracias, Padre, porque tú no nos desamparas. Gracias porque tu amor ha sido eterno, mi Señor Jesús. Gracias porque has caminado con nosotros. Y tenemos la fe y la certeza, mi Señor, que no nos vas a desamparar. Siempre estarás de nuestra parte. Gloria a mi bendito Jesús. Yo lo voy a depositar aquí en el alfolí en nombre de ustedes. Pero ustedes los pueden hacer en una forma. Van a un lugar donde exista Nequi o DaviPlata, o pueden descargar esta en su celular y pueden hacer la ofrenda. Les voy a dar el número de Nequi o DaviPlata. Es el 317-681-7748. Vuelvo y te repito ese número. 317-681-7748. Es Nequi o DaviPlata. Van a un lugar, ya les digo, donde existan estas redes comerciales o allí en su celular y hacen el depósito que sientan en su corazón, no sin antes bendecirle y darle gracias al Señor por lo que Él hace dentro de nuestras vidas. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Damos gracias a cada una de las personas que nos colaboran. El Señor sea bendiciendo su hogar, bendiciendo su alacena. El Señor no es deudor de nadie y Él ama al dador alegre. Dice en su palabra eso, el que siembra recoge, es una promesa del Señor. Así que damos gracias a las personas que nos colaboran, no solamente aquí en Colombia, sino también desde los Estados Unidos. Bendecimos sus finanzas, bendecimos lo que el Señor hace en sus vidas. Gloria al nombre de Jesús. Y esos dineros los utilizamos, los reinvertimos aquí dentro de la obra del Señor, para expandir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Es nuestra misión, ir y llevar el Evangelio a toda criatura. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, llegamos a un lugar, a un momento excepcional dentro de la reunión. Y es agua para nuestra sed, maná para nuestra vida, el alimento que nosotros necesitamos para estar diariamente. Y es la palabra del Señor. Te damos gracias, mi Señor Jesús, te bendecimos a ti. Y en este momento nos apartamos de todo, mi Señor. Abro mi entendimiento, abro mi corazón. Y como lo dijo el profeta, ni una palabra de tuya, mi Señor, caerá al piso. Ellas son tesoro para mí, por eso me las llevaré en el corazón, Padre bendito. Si me redarguyes, mi Señor, dame la paciencia, Padre bendito, para cambiar lo que tenga que cambiar. Y si me has, Señor, de exaltar, dame la humildad, Señor, para entenderlo. Bendigo tu santo nombre. Gloria sea a ti, mi Señor Jesús. Bienvenida, iglesia. Bienvenidos a la palabra del Señor.
Bienvenido, pastor, en esta mañana. Iglesia, Dios nos bendiga, Dios les guarde y sean todos bienvenidos a este su lugar de reunión, donde todos los días domingos a esta hora nos unimos como iglesia para exaltar el nombre del Señor, para regocijarnos en Él, para hablar de las maravillas de Él, para bendecir su nombre, pero también para recibir palabra de Él. Les damos la bienvenida y les damos gracias por estarnos acompañando en este nuevo año, en este 2022, cuando han transcurrido ya algunas horas, un día incluso de este 2022. Les damos gracias por estar ahí, fielmente buscando de la presencia del Señor y acompañándonos a nosotros como iglesia. Les damos gracias de antemano a las personas que compartan este video, que lo viralizan, que le dan un like. Les bendecimos en el amor de Jesús y una vez más les reitero mi mejor deseo para este año, para su casa, para su hogar, para su trabajo, para sus seres queridos. Les bendigo en el amor de Jesús y deseo lo mejor para cada uno de ustedes en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a entrar con el primer mensaje de este año y en definitiva quiero hablar de lo que tiene que ser nuestro argumento central en aspectos como los que estamos viviendo hoy por hoy y de los que estaremos abocándonos muy seguramente durante este 2022. ¿Y a qué me refiero? A lo que tiene que ver con la venida del Señor. Seguramente en muchas ocasiones escucharán hablarme y tal vez desde este canal, desde esta su iglesia, escucharán en muchas ocasiones avisar y decir: prepárense, porque a cualquier momento vendrá nuestro Señor. Y ese tiene que ser nuestro mensaje, nuestro rema para este 2022. Y vuelvo y le digo, no es que tal vez piensen, otra vez están predicando de lo mismo, es que otra vez están hablando de las mismas cosas. Pues aunque se nos vuelva un poquito cansón, si tal vez cabe la expresión, pues definitivamente tenemos que estar todos los días recordándonos de que usted tiene que tener sus maleticas listas, de que usted tiene que tener su equipaje listo, su vida completamente lista, porque no sabemos en qué instante va a venir el Señor. Y mi deseo para usted y para mí y obviamente para mis seres queridos es que podamos irnos con el Rey y estar allá deleitándonos con Él eternamente. Bien, el mensaje de esta mañana lo he titulado, siendo coherente con lo que les dije, tal vez sea el año de la venida del Señor. Así lo he titulado, tal vez sea el año de la venida del Señor. Y obviamente no es que esté tratando acá de tomarme el rol de profeta, o tal vez no es que yo esté dándome las de que tengo visiones extraordinarias o algo así, sino simplemente me acojo básicamente a lo que la Escritura dice y a las circunstancias que se están viviendo en diferentes latitudes de la tierra, en nuestro mismo país, en diferentes circunstancias, no solamente en una sino en varias, de lo que está ocurriendo a nivel global. Y como les digo, siendo concordante y coherente con lo que dije en este momento a manera de prólogo, pues indudablemente tenemos que este primer mensaje del año enfocarlo hacia lo que puede ser el año en el cual el Señor venga. Vuelvo y lo digo, no lo estoy asegurando porque no tengo esa capacidad, ese don de la profecía, no lo podría asegurar, pero obviamente sí tenemos que alertarnos y estar pendientes, porque me parece a mí que podría ser el año en el que el Señor aparezca. Y para eso me voy a fundamentar en algunos aspectos que hoy justamente a través de este mensaje los vamos a analizar, y para que usted lo tenga en cuenta de lo que estamos hablando. Yo creo que cuando sucedieron algunos episodios dentro de la historia del mundo,
Me refiero, por ejemplo, cuando hubo la Primera o la Segunda Guerra Mundial, puede ser que, por ejemplo, los cristianos que vivieron en esos momentos también pensaran de que era el tiempo en el cual Jesús aparecería. Obviamente por las circunstancias que se estaban viviendo. Imagínense la magnitud de una guerra mundial, imagínense la cantidad de maldad que se había levantado en ese momento en varias zonas del mundo, ese conflicto tan enorme entre los dos hemisferios de la tierra, el de Oriente y el de Occidente. Seguramente que la gente que vivió en esa época también pensó de que era el tiempo ya cumplido y que vendría probablemente el arrebatamiento en esos días. También pienso en que, por ejemplo, en las épocas en las que se vivieron pestes enormes o enfermedades graves, como el caso de la peste bubónica, o como cuando ocurrió a comienzos de siglo, lo que fue la epidemia de la gripa española, pues probablemente también en esa época las personas que tal vez conocían de lo que era la posibilidad del regreso del Señor y conocían las profecías, es probable que ellos también hayan pensado de que era el momento y tal vez el tiempo cumplido para que Jesús volviera. Incluso, déjenme ir un poco más allá, la primera iglesia, la iglesia primitiva, ellos seguramente también pensaron en su momento y de hecho ellos confiaron, lo podemos encontrar a través de los escritos del apóstol Pablo, de que ellos estaban casi convencidos de que ellos eran la iglesia por la cual Jesús regresaría en ese momento. Entonces, sacando esto, seguramente usted dirá, bueno, y entonces, ¿por qué o qué hace de que las circunstancias hoy en día sí nos hagan pensar de que Jesús va a volver en esta época y no de pronto más adelante, o de pronto es que nuevamente están utilizando algunos argumentos que se usaron en esos instantes en los cuales ya mencioné con anterioridad en esas épocas y que nuevamente tal vez los estamos trayendo a colación, pero que no hay una evidencia definitivamente tan clara? Bien, justamente hoy yo quiero utilizar 5 puntos que en mi opinión nos hacen pensar de que estamos en el tiempo en el cual Jesús regresará por su iglesia. Y lo primero que quiero que veamos es en Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12. La escritura nos dice de la siguiente manera: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Este versículo básicamente nos hace alusión a lo que será eso que entregará el Señor a cada uno de los seres humanos, de acuerdo a las obras que nosotros hayamos hecho. Obras correctas, obras buenas o obras malas, y justamente el Señor dice que entregará ese galardón dependiendo cada una de las obras que hayamos hecho. Es decir, no crea que las personas pasarán simplemente como un pasajero más y que no tendrá ningún tipo de inherencia a la hora de entregar esos galardones. No, la escritura nos dice claramente de que cada uno tendrá su recompensa y de que cada uno recibirá de acuerdo a lo que haya entregado en algún momento. Y les decía que en mi opinión hay 5 claves que se las voy a compartir a ustedes, o 5 tips que se los comparto en esta mañana y que me hacen pensar de que justamente estamos a punto de ese momento, de ese instante en el cual vendrá el Señor por su iglesia y recibiremos esos galardones de los cuales se habla ahí en Apocalipsis. El primero de ellos tiene que ver básicamente con la restauración política y geográfica de Israel. Algo de lo que nos dice la escritura y algo de lo que nos menciona la profecía directamente por el Señor es que tenemos que estar pendientes de la higuera, ¿no? Haciendo alusión claramente a lo que es el resurgir de Israel como tal. Siempre Él, algo de lo que nos dijo es que tuviéramos esa imagen de ese resurgir de su pueblo, y que a partir de ahí ocurriría cierto tiempo antes de que Él viniera por su iglesia. Recordemos que durante muchos años el pueblo de Israel fue perseguido y casi que exterminado.
No hace mucho incluso veíamos un documental en el cual se hablaba de las condiciones en las que tuvo que vivir el pueblo judío, incluso no solamente los que son oriundos de esas región de Israel, sino los que habían vivido en otras partes, en otros países, pero que tenían raíces israelitas. En la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparece todo lo que es este síndrome nazi o todo este pueblo, llamémoslo de alguna manera, corrupto nazi, encabezado por Adolfo Hitler, y la forma como fueron perseguidos. Una de las cosas que veíamos dentro de ese documental era de que las personas en esos fríos tan enormes, porque los confinaron en una zona por allá en Polonia, los tuvieron durante una buena parte de lo que fue la época en que se vivió esa Segunda Guerra Mundial. Y algo de lo que veíamos en ese documental era de que, número uno, en unos climas tan demasiadamente extremos, tan fríos, en buena parte del año, no les era permitido ni siquiera tener suéteres, ni sacos, ni nada de eso. Es más, ni siquiera ropa interior, ni siquiera medias. Lo único que les daban a ellos eran simplemente pijamas, y con eso tenían que estar todo el tiempo. En el caso de la comida, se comenta y se habla de que en esa época se le entregaba a la gente era una sola ración de comida a la hora del almuerzo, y esa ración era una sopa de vegetales, pero los vegetales que se les entregaban ya estaban completamente dañados, estaban completamente corrompidos, estaban completamente ya para botar, y esas sopas eran las que les daban a ellos, a estos israelitas, durante esta época en la que estuvieron presos a manos de los nazis. Otra de las cosas que también se comenta ahí era de que trabajaban prácticamente casi que las 24 horas del día, o sea, era muy poco el tiempo en el cual se les permitía descansar. No importaba que fueran viejos, que fueran jóvenes, que fueran niños, que fueran hombres o que fueran mujeres. Es más, el que se veía que estaba como débil y que no iba a poder responder, lo iban matando. Y algo de lo que también se menciona, y es algo extraordinario, es que prácticamente el 70% del pueblo judío en ese momento desapareció, fue muerto. O sea, estuvieron muy cerca realmente de lograr erradicar completamente a los judíos de lo que es el globo terráqueo. Pero una de las profecías justamente que menciona la Biblia es de que ese pueblo que estuvo a punto de ser exterminado resurgiría y ocuparía nuevamente la tierra que Dios les entregó en algún momento, y que volverían a ser una nación. Esto está en Lucas 21, 29 al 30. Dice: también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndola, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Pero igualmente en Mateo 24, 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esto haciendo referencia, vuelvo y le digo, al resurgimiento de lo que es el pueblo israelita. Y como lo podemos ver claramente, incluso hace poco se estaban celebrando algo así como unos 72, 73 años del resurgimiento de lo que es el pueblo israelita como tal, como nación. Y hoy por hoy, después de haber pasado de ser ese pueblo esclavo, después de haber pasado de ser ese pueblo repudiado y maltratado, por ejemplo, por los nazis y históricamente por muchos otros imperios, hoy en día es casi una de las potencias del mundo en muchos aspectos. Israel pasó a ser la despreciada, la mal vista, la por debajeada, a ser hoy en día, a pesar de ser uno de los países más pequeños del mundo, uno de los grandes, potentes naciones de las que conocemos hoy en día. Y vuelvo y lo digo, aquí dice que no pasará una generación. Recuerden que la Escritura en el Salmo nos dice que en el caso de una generación está contemplado entre los 70 a los 80 años. Es decir, estamos en medio
de ese tiempo en el cual se cuenta esta profecía. La segunda cosa que quiero que analicemos y que tiene que ver con otro aspecto que caracteriza o que Jesús nos invita a analizar antes de que Él regrese por su iglesia es las pestes en todo el mundo. Y para ello quiero que inclusive veamos el pasaje que está en Mateo 24, 7 y 8. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, algo que inclusive es muy popular hoy por hoy. Dice, y habrá pestes y hambres. El viernes pasado en el mensaje de fin de año, una de las cosas que hablé justamente fue el tema del hambre, que obviamente va a ocurrir muy seguramente precediendo lo que es la venida de Jesús. Y luego dice, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. La escritura y la profecía nos habla básicamente de que habrán pestes en diferentes partes del mundo. Y le pregunto hoy, ¿acaso no estamos viviendo una peste tan compleja, tan difícil de manejar, que después de que se argumentó de que si la gente se vacunaba y se ponía, digamos, X número de refuerzos y demás, que ya eso tenía que ir cediendo e iba a desaparecer? Pues la realidad hoy en día, lo que podemos observar es que por el contrario cada día aparecen cepas diferentes y hoy por hoy nuevamente el mundo se ve otra vez contra la pared, viendo de que nuevamente esta epidemia, esta peste nuevamente está resurgiendo prácticamente a nivel de todo el mundo. Y es una incógnita porque entonces ya empiezan a hablar, no, es que tienen que ponerse otra vacuna y tienen que ponerse otra, y ya aquí por ejemplo en Colombia se habla de que anualmente tocará ponerse vacuna y que tendremos que estar ya predestinados de alguna manera a que esto será algo con lo que tendremos que convivir por tiempos indefinidos. Las pestes. Cosas que hoy en día se han vuelto del común de la sociedad. Hemos tenido que acostumbrarnos a vivir con esto, con lo del COVID. Hemos tenido que acostumbrarnos a estar todos los días puestos con esa mascarilla en la cara. Eso se nos volvió algo ya de lo del común. Ya con ese miedo de pronto de no poder acercarnos a todo el mundo, o de poder de pronto estrechar la mano con la gente, o un abrazo. Hemos tenido que acostumbrarnos a esto. Y justamente la Biblia nos habla de que algo que predecirá la venida del Señor son las pestes. Y la pregunta es, ¿acaso hoy no estamos viviendo un aspecto tan caótico como este? La tercera cosa a la cual voy a mencionar y que hace alusión a todos estos síntomas que predecirán la venida del Señor, dice que se predicará el Evangelio en todo el mundo. Y vamos a Mateo 24:14. Dice la Escritura de la siguiente manera: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, dice ahí, vendrá el fin. O sea, algo de lo que debemos estar analizando y estar viendo es de lo que predecirá el fin, es justamente de que se predicará el Evangelio en diferentes partes del mundo. Y podemos analizar y podemos ver de que hoy, por ejemplo, es uno de los momentos en los cuales el Evangelio se ha dado a conocer a través del internet, a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de la radio. Yo creería que no existe ningún rincón del mundo en el cual no se conozca prácticamente del caso del Evangelio. Acuérdense que al comienzo les dije que tal vez hubieron momentos en los cuales la humanidad pudo asumir de que era el momento en el que viniera Jesús. Pero por ejemplo, en la época de la Primera o Segunda Guerra Mundial, o por ejemplo en la época en que hubieron las pestes como la peste bubónica o la gripa española, nunca, por ejemplo, hubo una expansión del Evangelio como la que sí ha habido hoy. Y dése cuenta que tuvo que transcurrir bastante tiempo y a través de la tecnología
suceder esto para que se pudiera llegar a cada uno de los rincones. Porque en algún momento tal vez se pensó de que tocaba era que a través de los predicadores, de las misiones o incluso de la entrega o viralización, por ejemplo, de las Biblias como tal o de los tratados, que esa era seguramente la manera de llegar con el Evangelio a diferentes rincones del planeta. Pero nunca a nadie se le pasó por la mente o tal vez tuvo en cuenta de que aspectos como estos, como las redes sociales, vuelvo y reitero, inclusive como el WhatsApp. Mire, una de las cosas que nosotros, por ejemplo, a nivel de la iglesia vemos, de nuestra iglesia local, y me imagino que en diferentes iglesias ocurrirá lo mismo, es que se comparte, así sea un versículo, un pasaje, o una oración, o una plegaria, diariamente a través del WhatsApp. Y dígame si esa no es una manera de llevar el evangelio hacia los diferentes rincones del mundo. Entonces, justamente aspectos como este, en otras épocas eran casi que imposibles de que se dieran. Pero si usted se da cuenta, esto que dice que predecerá antes de que suceda el fin, hoy en día se está cumpliendo a la perfección. Se está dando con bastante claridad cumplimiento de esta profecía. El punto número 4 tiene que ver con que todo estará listo para que aparezca la bestia y con ella su marca. Voy a ir a Apocalipsis 13:17, donde dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mire, justamente a través de esto, de la plaga esta del COVID, de la enfermedad esta terrible, de esta peste, algo de lo que nos hemos dado cuenta es, por un lado, la manera tan fácil que es el poder controlar el planeta, la humanidad como tal. Inclusive, mire que nunca se imaginó la misma gente o la misma humanidad de que en algún momento nos encerraran a todos en algún instante, hablo a nivel del mundo, sin importar los credos, sin importar el tipo de persona que sea, sin importar si son hombres o mujeres, sin importar si son blancos o negros, sin importar el origen ni nada de eso. En algún momento nos controlaron a todos, nos metieron todos dentro de la casa. Y ahorita, por ejemplo, algo de la forma como nos tienen controlados es con el tema de lo de la vacuna. Y no estoy diciendo con esto que sea bueno o que sea malo para no entrar a polemizar de una vez. No estoy hablando de absolutamente nada de eso. Lo único que le estoy diciendo es que hay un control enorme sobre la cantidad de masas, por ejemplo, a partir de esto. Y se ha demostrado que, por ejemplo, en el caso de ahorita, si dicen que a través de estas variantes de esta enfermedad es necesario ponernos la vacuna, pues ¿qué cree que va a ocurrir con la humanidad? Pues obviamente todos nos veremos abocados a estarnos vacunando. Dígame si eso no es control con toda la humanidad, con todas las personas. El hecho de que tengamos que entrar a cualquier sitio y presentar un carnet donde se diga de que estamos vacunados o no, es una manera de controlar. Y eso lo único que nos muestra es de que cuando aparezca la marca de la bestia, va a ser algo tan común, va a ser algo tan sencillo, va a ser algo tan fácil, que lo único que están haciendo en este momento es adoctrinarnos para que cuando llegue ese momento realmente sea algo que no sea ni siquiera novedoso, sino que será algo que la gente ya está acostumbrado a vivirlo y a tenerlo y a usarlo además. Eso que hace 20 años, 30 años se veía difícil y que la gente misma decía, uy no, pero yo no me voy a hacer marcar, uy no, pero yo en ningún momento voy a dejar de que me coloquen absolutamente nada que tenga que ver con una marca. Pues mire que hoy en día eso se ha desvirtuado tanto que la misma gente hace filas, por ejemplo, para colocarse una vacuna. Y tal vez llegará el momento, aunque a usted le parezca utópico, que llegará el instante en el cual la gente hará filas
para hacerse marcar con lo que identificará a la bestia o al anticristo. Y voy a concluir este mensaje haciendo alusión al quinto tip o a la quinta cosa que en mi criterio nos alertará de que Jesús está cerca. Y es una de las cosas que probablemente ni siquiera se habla demasiado. Hablo en otras iglesias. Aquí, en la nuestra, hemos denunciado muchas veces esto. Pero hoy quiero colocarlo a manera de síntoma de lo que predicerá la venida de Jesús. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A la apostasía dentro de las iglesias. Es algo que de pronto no se le presta mucha atención. Tal vez la gente piensa en los terremotos, en las guerras, en las epidemias, en el resurgimiento de Israel. Todas esas cosas que en algún momento mencioné hoy y que son obviamente válidas porque hacen parte de un compilado como tal de lo que tendrá que suceder. Pero ¿sabe? Pocas veces se habló o se pensó o se predicó de que algo de lo que ocurrirá seguramente es que se levantará una enorme apostasía dentro de las iglesias y que muchos de los que inclusive alguna vez conocieron de Cristo empezarán a tener cercanía con doctrinas equivocadas o empezarán a darle apertura a cosas que no eran buenas hasta hace algún tiempo dentro de la iglesia, pero que hoy en día se están volviendo novedosas y buenas para adaptarlas dentro de las congregaciones. Y lo que en algún momento era santo, entonces hoy en día lo hemos venido variando, justamente porque nos interesa más, no tanto el pensamiento de Dios hacia nosotros como iglesias, sino más bien que la gente se sienta bien atendida, como en un club, como en un lugar de pasar el tiempo, como tal vez en cualquier tipo de negocio. Óigame bien, sí, como un negocio. Eso es lo que tal vez hoy en día se está permitiendo dentro de las congregaciones. Mire lo que dice en 2 de Tesalonicenses 2:3. Dice, pero nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, óigame bien, porque no vendrá, dice la palabra, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Es decir, que paralelo o que en algún momento cuando empiece a levantarse el ministerio del anticristo, algo de lo que será cómplice de que se levante el anticristo y la doctrina del anticristo van a ser las mismas iglesias. ¿Cómo, pastor? ¿Usted qué está hablando? ¿Usted qué está diciendo? Pues es que aquí, a través de este pasaje de Tesalonicenses, el apóstol Pablo está diciendo claramente de que algo de lo que va a suceder para que se levante el hombre de maldad es que dentro de las iglesias se levantará la apostasía. Ese será algo que inclusive hará puente dentro de las mismas congregaciones para aceptar el gobierno del hombre de pecado, del hombre de maldad. Incluso miraba que una de las definiciones que encontramos en los buscadores de la apostasía dice: en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de unas personas anteriormente cristianas, engaños, cristianos que se encuentran en herejías y falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros y por profetas que amenazan con seducirlos fuera de su devoción de Cristo. Mire, una de las cosas que hoy ocurre y que se ve en los diferentes lados es que hoy en día estamos inundados por cantidades de congregaciones. Cantidades de iglesias se levantan todos los días, se abren en diferentes lugares. En algún momento, en algún tiempo, recuerdo de que las doctrinas de error se conocían fácilmente. Es decir, uno sabía de los testigos de Jehová, de los adventistas, de los del séptimo día, de la oración fuerte del Espíritu Santo. En fin,
uno ya los tenía más o menos identificados. Pero es que obviamente tiene que haber una contaminación, y no lo digo yo, sino está directamente dado por la iglesia. Tiene que haber una contaminación dentro de la propia iglesia de los que se llaman ser cristianos, y cristianos que tal vez sus orígenes hayan sido verdaderamente orígenes correctos, pero que así como lo dice la definición de apostasía, por el camino han venido cambiando, transformando, y dice que han venido implementando dentro del propio evangelio herejías y enseñanzas extrañas, y que se han vuelto del común y las han aplicado y las han vendido a la gente que se congrega en esos lugares. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo arranqué en esto del camino del cristianismo, y cuando yo servía en las primeras iglesias en las cuales yo estuve, mire, habían cosas que eran tan sagradas que inclusive hasta el vestuario era algo que era supremamente importante. Mire, si usted quería ministrar dentro de la alabanza, si usted quería dar una palabra, si usted quería, digamos, estar dentro de la parte que tenía que ver con la administración, usted tenía que estar perfectamente presentable. Usted tenía que estar en muchos casos de corbata, con vestido, o sea, tenía que estar con sus zapatos muy bien lustrados. Usted tenía que estar muy decoroso si usted quería participar de la ministración de la iglesia. Y ni qué decir en la parte espiritual. Era obligatorio de que las personas entraran en ayunos, tuvieran tiempos de ayunos, tiempos de oración. Uno como líder tenía que ir prácticamente a todas las reuniones que se hicieran dentro de la iglesia. Si se hacía una velada, si se hacía un ayuno, si habían servicios entre semana, martes, jueves o miércoles, viernes o lo que fuera, los sábados. Mire, una de las cosas que tocaba hacer era que uno tenía que estar allá, dando testimonio de que realmente usted estaba haciendo parte de ese liderazgo y que los demás se identificaran con lo que usted estaba haciendo. Hoy en día, usted encontrará todo lo contrario. O simplemente mire los púlpitos de la mayoría de las iglesias. O simplemente mire la mayoría de personas que hoy en día ministran dentro de las congregaciones. Realmente le pregunto, ¿eso es lo decoroso? Cuando la misma iglesia, cuando el mismo Señor, recuerda por allá en épocas del Israel antiguo, cuando levantó los sacerdotes y cuando levantó el pueblo, los levitas como tal, algo de lo que Él les exigió a esos levitas era de que tenían que presentarse con cierto decoro y con ciertos implementos si querían ministrar en algún momento. O simplemente revise cómo era la forma en que se tenía que presentar Aarón, o cada uno de los que después fueron sucesores de él. Habían unas condiciones y unas características que tenían que cumplirse para que se pudiera hacer ese rol de ministrar. Y le pregunto, ¿realmente eso se sigue guardando hoy dentro de los púlpitos de las iglesias? ¿O será que más bien hemos entrado más en el emocionalismo y en darle apertura a cosas que no tendrían por qué entrar a ser parte de las congregaciones? Primera de Timoteo 4:1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y en Santiago 3:11 al 13 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y la sabiduría, óigame bien, esto no viene palabra del pastor Miguel, esto viene directamente de un libro que está escrito en la Biblia y que lo escribió un apóstol llamado Santiago. Dice, la sabiduría viene de lo alto, y quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta
sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, realmente, si todas las iglesias hoy en día están haciendo la tarea que deberían ser, o como hoy en día se menciona y se habla, son iglesias emergentes, que más bien están enfocadas en tener a la gente entretenida, a tener a la gente enfocada en cosas que realmente no son tan valiosas, en una forma camuflada de tener el control sobre algunas personas y simplemente haciéndose llamar iglesias cristianas, pero que en definitiva no tienen nada que ver o no tienen nada realmente que vislumbrar de la esencia de Jesucristo. Yo me pregunto, si apareciera un apóstol como Pablo hoy en día y entrara a este tipo de congregaciones, ¿cuál sería la reacción de él? ¿Cómo se manifestaría él? ¿Sería que él estaría de acuerdo con varias de esas cosas que se permiten hoy dentro de la iglesia? ¿Será que estaría de acuerdo con varias de esas cosas de las que hoy en día se ven inclusive predicándose dentro de los púlpitos? Es que hoy en día todo es permisivo, todo se puede, porque como Dios es amor, porque nosotros nos quedamos en la antigüedad, nosotros somos los dinosaurios, nosotros somos los que estamos allá, inclusive nos llaman religiosos, como ya supuestamente dicen, no, es que ustedes son un grupo ya de viejitos. Pero realmente, verdaderamente, ¿usted sí considera de que las iglesias hoy en día, cuando son tan laxas en varios casos, verdaderamente estarán haciendo la tarea como Dios la colocó? Hoy en día, inclusive, hay muy poca preocupación por la oración dentro de las iglesias. Y cuando se habla de algún tipo de reunión, la palabra, la prédica, es lo que ocupa el segundo lugar, cuando debería ser lo primero. Y ojalá, inclusive hasta se exhortara, pero es que hoy ya no se exhorta dentro de las iglesias. Es que hoy en día los mensajes tienen que ver es más con mensajes de motivación, con mensajes más relacionados inclusive con cuestiones de metafísica, le quiero decir. Porque hablan es de buenas energías, porque hablan es de que tengo que repetir cosas para que eso se me dé, o que tengo que concentrarme en ciertas cosas para que aparezcan. Y que qué de malo tiene de que de pronto los muchachos hagan cosas que solamente las harían, digamos, gente del mundo, pero que no importa, que dentro de la iglesia pues que no interesa, que desde que no se dé cuenta a los demás pues que no hay problema. Ojo con esos aspectos, porque Dios, y lo dije en el pasaje con el que abrí esta enseñanza, dice que Él le entregará el galardón a cada quien de acuerdo a cómo haya hecho su obra. Y concluyo en primera de Juan capítulo 2 verso 19, dice: y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos somos de nosotros. Y en 2 de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese la iniquidad de todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mire que en estos dos pasajes claramente la Escritura dice de que varios de los que estaban con nosotros se fueron del lado de nosotros. Y justamente dice que se fueron del lado de nosotros porque eso que hacíamos nosotros
parecía anticuado, seguramente les parecía religioso, seguramente les parecía chapado a la antigua, seguramente les parecía monótono, seguramente les parecía poco novedoso. Por eso la Escritura dice que estaban con nosotros, sí se sentaban al lado de nosotros, sí compartieron con nosotros, sí escucharon la palabra con nosotros. Pero cuando realmente se necesitó de verdaderamente empezar a aplicar lo que es la palabra en un verdadero fundamento, decidieron más bien irse del lado de nosotros a buscar otro tipo de lugares donde a lo mejor recibieran lo que ellos desean oír, lo que ellos desean recibir, lo que ellos quieren atesorar. Lo dice la propia Escritura. Y lo dice, si hubieran sido de nosotros, hubieran regresado con nosotros. Vamos a orar en esta mañana. Padre de los cielos, yo te doy gracias, amado Jesús, por este momento en el cual tú me has permitido compartir la palabra a tu iglesia, a tu pueblo. Te doy gracias por este primer mensaje del 2022 en el cual he podido, Señor, una vez más, colocar en evidencia de que tu tiempo está cumplido. Y no porque yo lo diga, Señor, sino porque a través de tu Escritura lo puedo ver, puedo notar de que varias de estas condiciones que tú nos dices que deben alertarnos para darnos cuenta de que está cerca, se han cumplido y se están cumpliendo a cabalidad. Yo bendigo la iglesia, Cristo es mi bendición, bendigo tus ovejitas y te ruego que los guardes, Señor, y que ojalá cada vez seamos más los que podamos reunirnos y amarte y desearte con todo nuestro corazón. En el bendito nombre de Jesús, amén y amén. Bien, iglesia, ya estamos concluyendo con esta primera reunión del 2022 y una vez más, permítame darle mi agradecimiento por estar acá, en primer lugar buscando de la presencia del Señor. Y por otro lado, esperamos continuar con su apoyo, esperamos continuar con ese respaldo hacia nuestra congregación, y sobre todo con ese deseo de querer complacer a nuestro Señor. Pero como siempre lo hacemos, quiero terminar esta reunión de la mejor manera, como dice el copastor cuando arranca, y es a través de la oración. Quiero terminar hoy orando, bendiciendo este resto de tarde, el inicio de esta primera semana del año, pidiéndole a Dios su dirección, su bendición y su cobertura. Recuerden que la próxima semana nuevamente tendremos nuestro servicio dominical virtual. Recuerde que esta semana estamos de vacaciones con la reunión del Faro, con la reunión del jueves. Sí tendremos algunas de las reuniones de oración, pero durante las 2 primeras semanas tendremos un pequeño receso y a partir del 16 de enero, domingo 16 de enero, nuevamente volveremos con todos nuestros servicios común y corriente. Vamos a orar. Señor y Dios de los cielos, yo te doy gracias, mi amado Jesús, por este tiempo maravilloso en el cual tú me has permitido, Señor, o nos has permitido más bien,
glorificar tu nombre, Señor, a través de las alabanzas, a través de la adoración, a través de tu palabra hemos recibido bendición, Señor. Gracias por las ofrendas, gracias por los diezmos, gracias por el deseo, Señor, de quererte honrar y servir. En tus manos quiero dejar, Señor, esta tarde, este anochecer y el inicio, amado Jesús, de lo que será esta primera semana del año. Pedimos tu dirección, tu bendición, tu cobertura y pedimos que la esencia del Espíritu Santo esté siempre con nosotros, guardándonos, protegiéndonos, direccionándonos, Señor, a hacer lo bueno. Padre, yo te ruego, Señor, que guardes nuestra congregación, que guardes a tu iglesia y que este año tengamos un gran año en todos los sentidos, amado Jesús. Yo bendigo tu nombre, bendigo al Espíritu Santo y en tus manos encomiendo nuestras vidas, rogándote, Señor, tú por tu protección y por tu bendición. En el glorioso nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, ha sido un placer habernos acompañado hoy y será, como siempre, hasta una próxima oportunidad. Si es que Dios no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para todos.